Queridos hermanos, una vez más en este espacio de los jueves, y hoy día el tema propuesto es la cruz de Cristo y el perdón de los pecados. Antes de empezar con el tema, vamos a ponernos en presencia del Señor con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos en este día, durante toda nuestra vida, en este tema, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración que tú mismo nos enseñaste, la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Decíamos que el tema propuesto para el día de hoy es la cruz de Cristo y el perdón de los pecados. En continuidad a lo que hemos visto el día de ayer en el programa que tenemos en Radio María, Caminando con el Señor, y como ustedes saben, hemos tocado el tema de el amor de Dios y el pecado. Y estas realidades misteriosas tienen y están en continuidad con lo que veíamos la semana pasada, que siempre no podemos ver con el detalle que uno quisiera, siempre el tiempo es escaso, porque son cosas que nos desbordan y en realidad las tenemos que ver una y otra vez a lo largo de nuestra vida, como también lo ha hecho la Iglesia y lo hace el Señor suscitando en las distintas personas de distintas maneras. Y veíamos la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, el tema de pecado, conversión y gracia. Y el jueves pasado, la primacía de la gracia. Y la primacía de la gracia nos lleva a ese amor inmenso de Dios, amor extremo, como decíamos ayer, pero nos lleva también a entender que ese amor extremo es un amor gratuito, incondicional y siempre fiel. Y nosotros, los seres humanos heridos por el pecado, tenemos dificultad para entender la dimensión de la gracia y de la gratuidad. Y por eso también tenemos dificultad para entender el amor y la caridad. Y entonces, por eso es que hemos visto, y sobre todo porque además 14 de septiembre, la Iglesia celebra la exaltación de la cruz. Entonces vamos a tocar el tema, la cruz de Cristo y el perdón de los pecados. Y Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nacido de mujer, subió a la cruz y al pie de la cruz estuvo nuestra Madre Santísima. Y el día 15 celebraremos a Nuestra Señora de los Dolores. Es decir, se nos está presentando al Mesías, Dios y hombre verdadero, esperado, y simultáneamente la criatura humana más santa, más pura, diríamos a los más inocentes que puedan haber existido en el dolor y en el sufrimiento, que son cosas que nosotros, las criaturas humanas, repudiamos.
Si una persona quisiera sufrir, experimentar el dolor por el dolor, tendría que haber todo un examen para entender qué está pasando con esa persona. Porque nosotros los seres humanos no acogemos esas experiencias. En general, sirven como alarma del mal. Esa es una explicación un poco más biomédica, fisiológica. Pero ahora queremos hacer una aproximación más desde la revelación y en relación también a la experiencia de las criaturas humanas, especialmente a nuestra propia experiencia humana como grupo, como personas que se conecten y vean este video, es decir, el ser humano contemporáneo. Y entonces, como es un tema muy amplio, con muchas aristas, yo quisiera empezar, antes de tocar temas, pedirles a alguno de ustedes si quisieran hacer algún comentario, algo que les suscita este tema. Cuando escuchan el tema, la cruz de Cristo y el perdón de los pecados, a mí me parece que muchas personas dicen, eso ya lo sé. Bueno, eso es algo conocido, es historia antigua, vieja, ese curso ya lo aprobamos. Y eso es, claro, una primera aproximación, diríamos, equivocada. Además, no nos gusta hablar de estas cosas. Es un tema que nosotros queremos evadir, eludir, disfrazar. Y por esa razón, a lo largo de la historia, eso ha sido muchas veces soslayado, malentendido, o incluso algunas personas lo quieren negar. Y entonces, por esas consideraciones y algunas otras, les ofrezco en primer lugar la posibilidad de que ustedes hagan algún comentario. Si me permite, padre, quisiera comenzar. El tema que usted está tratando me suscita dos comentarios y también detrás de esos comentarios dos incógnitas, ¿no? Una es que no vemos probablemente lo que hay después de la cruz, ¿no? Es el perdón y la gracia de Dios, ¿no? Yo creo que es un bien infinito que si lo vemos desde esta perspectiva de que la cruz es el elemento para pasar a eso, a la gracia del Señor, yo creo que es altamente recompensado. De repente tenemos una idea cortoplacista del caso. No quiero sufrir, pero sí quiero el bien de Dios. Entonces, quizás lo juzgamos con criterios netamente humanos. Mientras menos pague por algo, mejor para mí, ¿no? Eso es lo que solemos decir. Digamos, el otro comentario que tengo, padre, es lo siguiente, que siempre me ha dado vuelta desde mi conversión. Esto es, la cruz, de alguna manera, la entendí desde un principio como el pago por ese bien, por la gracia del Señor, por estar cerca del Señor, ¿no? No como lo que realmente es, de repente, un elemento no solamente de sufrimiento, sino de purificación, que es lo más importante. Bueno, entonces yo decía lo siguiente, si la gracia del Señor es gratuita, ¿por qué considerar a la cruz como un pago para lograr esa gracia? ¿Es que lo estoy conceptualizando mal? Solamente eso, padre, de mi parte. ¿Alguna otra persona quisiera hacer algún otro comentario, pregunta o algo que crean que en relación a este tema se necesita considerar? Hola, Padre, yo padre. tenía perdón, alguien quería hablar, creo. A ver, Hola, Estefano está Estefano conectado.
Oh, sí, padre, ¿qué Escuchamos, tal? Estefano. ¿Cómo Quería estás? hacer un pequeño comentario. A mí me parece que la cruz simboliza o representa justamente que es la única acción que nos puede salvar. No hay otra acción, no hay acción nuestra que pueda salvarnos. La única acción es la que hizo Cristo en la cruz. Solo eso. Ok, Estefano. A ver, Yoli, querías comentar también, preguntar algo. Sí, padre, pero iba a decir que en realidad mi consulta o mi comentario tenía que ver más con quizás el tema del Evangelio de ayer, que de cierto modo, bueno, sobre la corrección fraterna, ¿no? Muchas veces nosotros estamos pues en una sociedad, como usted siempre dice, que está, digamos, no ven el pecado como pecado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto pasa mucho quizás en medios, bueno, de adolescentes, incluso también en centros de trabajo que se dan mucho al tema del chisme. Entonces, a veces bueno, pues uno sabe que las personas que cometen, bueno, que hacen estas cosas, pues no deberían hacerlo y uno quisiera decirles sin necesariamente tener que caer pesados para que luego no nos escuchen y nos cierren las puertas. Entonces yo no sé si esa corrección fraterna es también una especie de cruz para nosotros mismos, ¿no? El hecho de ser bueno, no sé si repudiados, pero rechazados, porque somos los que decimos, bueno, pero por tu bien es mejor que no hables así, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias. Muy bien. No sé si es que hubiera algún otro comentario, pregunta, que quieran, algo que ustedes quieran mencionar. Usted dice, a veces como que se da por ya sabido todo sobre la cruz y que, bueno, que Jesús murió por nuestros pecados y para salvarnos, ¿no? Como algo muy, muy ligero, siendo esto de verdad muy profundo. Y la cruz realmente también nos revela esa infinita misericordia de Dios y su justicia, ¿verdad? Como misericordia, yo creo que pues todo bien, bien claro y entendido, pero como justicia, este, por favor, si nos podría profundizar un poco sobre la justicia respecto a la cruz que nos revela esencialmente eso, ¿no? La misericordia y la justicia de Dios. Bueno, si no hubiera más comentarios, entonces vamos Uno último, padre. a ver. Eh, Usted nos dice de que la cruz de Cristo, entender la cruz de Cristo es un misterio, ¿no? Es un misterio para nosotros que tendemos a verlo solo intelectualmente. Yo pienso de que el Señor lo que quiere es unirnos cada vez más a Él, bueno, a través de la cruz y todo, pero dándonos también a través de su espíritu esa sabiduría, ese entendimiento para ir poco a poco entendiendo ese misterio, ¿no? Y creo que eso es lo que nos lleva a tener ese gozo, esa unión con el Señor. Mi pregunta era, ¿qué podemos hacer para realmente seguir subiendo, digamos, en ese camino de entendimiento sobre la cruz de Cristo, ¿no? Porque, bueno, está también, si se entiende solo en la humillación plena, entonces la soberbia, el pecado es lo que más creo que nos impide, ¿no? A poder llegar a ese camino, ¿no? Bueno, muy bien, hermanos. Vamos a hacer unos primeros reacciones, comentarios, y luego al final nuevamente podemos recoger las preguntas, los comentarios que hay. Y entonces, de lo que ustedes dicen, tal vez convendría darnos cuenta de qué grande es el amor de Dios manifestado en la plenitud de los tiempos en Jesucristo, que se ha revelado al hombre. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la razón humana, siendo un don de Dios, está herida por el pecado y sin
Dios que viene a nosotros a auxiliar nuestros errores, nuestras imperfecciones intelectuales y de acercamiento a la realidad, justamente Él viene en persona. No solo nos envía mensajeros, no solo nos hace un curso a distancia, sino Él viene en persona a cada criatura humana. Y eso se ha revelado en plenitud, lo entendemos en Jesucristo. Pero eso nos muestra dos cosas, como ya hemos comentado en otra ocasión también, que en Jesucristo se revela la verdad de Dios, de quién es Dios, y la verdad de quién es el ser humano, quién somos nosotros, los seres humanos de todos los tiempos. Y que nosotros con nuestras propias capacidades solo podemos, diríamos, ver como boceto y muchas veces lleno de error. Se expresa eso también, recordaba, lo mencionábamos ayer en el miércoles de Radio María, caminando con el Señor, justamente que nuestra vida es un camino. Nosotros somos hombres en vía, seres en camino. El ser humano se va humanizando o se puede ir deshumanizando en relación a las decisiones que va tomando. El mismo Salmo primero, el primer Salmo que nos enseña a orar, es Dios orando con nosotros ya en el Antiguo Testamento. Es muy hermoso y por eso les voy a leer lo que dice. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni la senda ni el camino de los pecadores, ni se detiene y se sienta ante los que se burlan. De alguna forma se está mostrando ya en este salmo las características del corazón del hombre de manera esquemática, muy temprano, en tiempos en que el pueblo, pues, de la primera alianza estaba ya, entre comillas, queriendo edificar un reino, siguiendo la voluntad de Dios. Estos salmos, como ustedes saben, se atribuyen a David, a Salomón, pero detengámonos un momento en esto en relación al último comentario de Teresa, que yo creo que nos puede ayudar para conectar un poco con lo de ayer. Efectivamente, los impíos son, diríamos, los ateos, los que dicen no hay Dios, los necios. No hay Dios, es solo el hombre. Diríamos, es la tentación en el grado sumo. No es el camino de Dios el que hay que seguir porque no hay Dios. Nosotros solos tenemos que, entre comillas, hacernos a nosotros mismos, decidir por nosotros mismos, no tenemos que dar cuenta a nadie. Eso es limpiedad. Jesucristo, por el contrario, es el Hijo de Dios y eso nos relaciona con ese don del Espíritu Santo, que es el don de piedad que nosotros hemos recibido por pura gracia. Y entonces hay muchas personas que viven así. Y no solo que viven así, sino que sugieren, adoctrinan en ese tipo de comprensión, muchas veces sin saber. De otro lado, están los pecadores. Y aquí lo conecto con lo que mencionaba Yoli, el Evangelio de ayer. El Señor dice que Él viene a salvar a los pecadores. No viene por los sanos, sino por los enfermos. No viene por los justos, sino por los pecadores. Y entonces, los pecadores son los seres humanos. Los impíos también son pecadores, pero no tienen conciencia de su pecado. Para los impíos no hay pecado, no hay Dios. Todo puede ser un problema meramente humano, moralismos.
para que el que tiene conciencia de pecado sabe que hay una realidad y una dimensión espiritual, que Dios es persona, no es un algo, no simplemente es una energía, no es una vibra, y que en consecuencia el pecado es romper la relación personal con Dios, con nuestro Creador, quien nos ama infinitamente. Y entonces tener conciencia de pecado ya es el inicio de una curación. Antes de la revelación al pueblo de la primera alianza, desde el Antiguo Testamento, por eso nos lo dice también San Pablo, el ser humano no hablaba de pecado. Había unos seres divinos, el Olimpo, sus dioses, etcétera, que jugaban con nosotros, y había algunos que nos hacían hacer algunas cosas. El mal era seguir un dios u otro dios, dioses caprichosos, o un dios que crea y no tiene nada que ver con la creación, que es el dios de los filósofos, la conceptualización de Dios en los filósofos griegos, y que de alguna manera retome el agnosticismo, porque claro, para los filósofos griegos había una divinidad, pero una divinidad impersonal que se ama a sí misma, que ha creado, ha hecho las cosas, pero se desentiende de su creación. El ser humano actúa solo. Pero esos serían los pecadores de los que habla el Salmo en su primer versículo. Y en segundo lugar, o en tercer lugar, están los burlones. Porque hay gente que se burla de los justos, que se burla de los que quieren hacer la voluntad de Dios, que los quiere desanimar, y especialmente se alegra, entre comillas, cuando ven el sufrimiento del justo. De eso nos habla el libro de la sabiduría. Probemos al justo. Si dice que es hijo de Dios, Dios que lo salve. Y eso ocurre con Jeremías, antes que con Jesucristo. En una primera revelación también aparece en Job con sus amigos, que van a decirle: oye, tú tienes que ser un pecador, confiesa tu pecado. ¿Cuál es tu pecado oculto? Y entonces nosotros nos damos cuenta que comprender la cruz de Cristo no es posible sin el don de la fe y sin la revelación. Y las explicaciones humanas, las teorías humanas al sufrimiento humano, al dolor humano, en criaturas que creen que solamente todo es temporal, es lo que va a llevar pues a estos corrientes existencialistas que en Nietzsche van a decir: Dios ha muerto, ya no hay Dios, se necesita el superhombre. Sin Dios es autoperfeccionamiento. Y por eso es que la cruz de Cristo, todas esas explicaciones son o porque no conocen la cruz de Cristo, o porque la rechazan, porque no han recibido el don de la fe, o porque han dejado que esa fe se apague. Y entonces el Señor quiere, igual que en el pueblo de la primera alianza, que existan personas que ayuden a sus hermanos, que puedan corregir. Es lo que veíamos ayer en el pasaje del Evangelio, en el capítulo 18 de San Mateo, del que hacía referencia Yoli. Entonces, ese pasaje viene después de la parábola de la oveja perdida. Jesucristo quiere explicar que la humanidad entera es la oveja perdida, que el que viene a corregir por nuestros pecados es Él mismo, y que también quiere enviarnos, como Él nos va a enviar, para participar de su misión, pero que muchas veces nosotros no podemos entender
y llevar adelante esa misión si no tenemos plena conciencia de lo que es la realidad misteriosa del pecado. Y una manera de, entre comillas, desmitificar el pecado, diríamos, de naturalizar el pecado, de hacer del pecado una simple experiencia meramente humana de error, es dejarlo en el plano solamente, diríamos, filosófico, meramente racional, y no como realidad espiritual. Les cabe recordar que ya para los filósofos griegos, ellos hablaban de la ética, de la moral. Sabían que había que elegir o bien o mal, y que podíamos elegir bien o mal, pero intentaban, porque no habían recibido plenamente la revelación, hacerlo con el uso más, diríamos, riguroso de la razón, de la inteligencia humana, para construir y edificar el bien. Pero se nos ha revelado que ese mal moral es consecuencia del pecado. Sin el pecado no puedo entender el mal moral, y por eso el Señor dice, si tu hermano peca, corrige. Pero resulta que todos nosotros somos pecadores. Y entonces nosotros ya, creo, todos los que hemos intentado hacer alguna vez corrección fraterna, nos damos cuenta lo difícil que es corregir. Los padres, los mayores, los profesores, los que tienen responsabilidad con los más pequeños, con los jóvenes, con los niños, que quieren el bien de esos niños, de esos jóvenes, el que quiere bien en la familia, en su comunidad, se da cuenta lo difícil que es. Porque somos, pues, desobedientes en general. Cada uno tenemos nuestra idea. Y entonces es muy difícil hacer la corrección fraterna, pero además no es fácil, pues, que pueda corregir a alguien que también está con error. Porque si nosotros nos reconocemos pecadores, lo que estamos reconociendo es que en nosotros también hay error, también hay tinieblas. Y necesitamos seguir haciendo ese camino. Y por eso es que la semana pasada, el miércoles, hablábamos de la conversión, y la conversión es todos los días. Yo no puedo decir, ya me convertí, de ahora en adelante, entonces ahora sí, ya estoy siguiendo el camino del Señor, sino que están esas tendencias, fruto y consecuencia de las concupiscencias que nos enseña en la iglesia, que explicó tan hermosamente, porque lo experimentó San Agustín, que nosotros tenemos pues las tendencias de lo que San Pablo va a llamar el hombre viejo. Y en consecuencia es un camino, y corregir es muy difícil porque somos pecadores. Y entonces el Señor viene a corregirnos. Dios mismo ya lo empezó a hacer a través de la revelación al pueblo de la primera alianza, de la ley entregada a Moisés, los mandamientos, todo lo que experimente el pueblo de la primera alianza, empezando en Abraham, en el desierto, antes en Egipto, y luego al llegar a la tierra prometida, y tienen que luchar. Y una y otra vez se nos dice en el libro de los jueces, hacían lo que Dios reprueba. Se alejaban de Dios. Cuando las cosas les iban bien, se olvidaban de Dios. Cuando las cosas les iban mal, se acordaban de Dios. Y claro, el ser humano además, en relación a esto que mencionaba Mati, desea la justicia. Nosotros queremos la justicia, pero la historia de la edificación de la justicia con simplemente la razón humana lleva, como nos muestra la historia de los pueblos, a que finalmente pues hay unos que se tienen que autoerigir como justos para juzgar a los demás. Pero esos justos, entre comillas, se hacen generalmente más fuertes, y finalmente, como también son pecadores como todas las criaturas humanas,
entonces esos justos terminan, diríamos, no siendo plenamente justos, sino aparentando justicia. Y por eso es necesario que venga a hacer justicia el verdadero justo, que es el Señor, que es Jesucristo. Incluso lo veíamos el día viernes de la semana pasada cuando celebrábamos la Natividad de María, 8 de septiembre, en el pasaje de San Mateo, capítulo 1, luego de esa larga genealogía donde vemos todas esas imperfecciones en el pueblo de la primera alianza, se dice de José que era un hombre justo. Y José, siendo justo, se encuentra ante un misterio, que es el misterio de la encarnación, y no puede obrar con justicia, con la sola razón humana. Y por eso es que decide repudiarla en secreto, pero finalmente esa decisión que había tomado José no iba a ser justa y no iba a ser solución al problema de la injusticia, porque iba a dañarlo a él mismo, a María y al niño. Y entonces el Señor, la gracia, viene en auxilio de José, y José decide acoger a María como mujer. Entonces, estos temas, sin la fe, yo no voy a reconocer la intervención de Dios. Yo no voy a reconocer que necesito de Dios. Yo me voy a alejar del camino de bendición y vida y voy a empezar a transitar el camino de maldición y muerte. Y no me voy a dar cuenta inicialmente, sobre todo si yo creo que las cosas me van bien temporalmente, si yo creo que las cosas en mi razón herida por el pecado me convienen, porque la dimensión trascendente de la vida nueva solo se han manifestado en Jesucristo. Ya estaban anunciadas de alguna manera en el Antiguo Testamento, pero plenamente solo en la victoria sobre la muerte. Pero no puede haber victoria sobre la muerte si no hay muerte. Y alguien que pueda vencer a la muerte. Porque claro, el salario del pecado es la muerte, dice San Pablo. Y como todos pecaron, todos murieron. Pero ¿cómo vencer a la muerte si no viene el más fuerte? Y por eso viene la vida. Y Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No solo la vida pasajera, sino la vida de Dios. Dios es vida. Eso es lo que está diciendo Jesucristo cuando revela a Tomás cuál es el camino. Ya conocen el camino, les dice el Señor. Y entonces dice, yo soy camino y verdad y vida. Y entonces eso se va a revelar plenamente, existencialmente, en la persona de Cristo. Y por eso es que la cruz hay que diferenciarla de la cruz de Cristo. Sin Cristo la cruz tortura, mal, destrucción, muerte, condena. Pero cuando Jesucristo sube a la cruz, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos dice San Pablo en el himno cristológico de la carta a los Colosenses, Él está haciendo la caridad de revelarnos que el mal, que la causa del mal, el pecado, que el dolor y el sufrimiento no tienen la última palabra. Y para que no desconfiemos, para que no dudemos, para que nuestra fe se apoye en la realidad histórica del Verbo eterno encarnado que nació de María Virgen, que habitó entre nosotros, Él acepta la cruz. Y yo no puedo entender el pecado sin profundizar en la cruz de Cristo, que es profundizar simultáneamente
en las consecuencias del pecado para los propios seres humanos y la creación entera en cuanto a dolor, sufrimiento y muerte, y simultáneamente reflexionar en el amor extremo que nos hace partícipes de la victoria del pecado sobre el pecado, sobre la muerte, porque nos recibimos nueva vida. Y entonces, en relación a lo que mencionaba Raúl en su primer comentario, Raúl dice, bueno, pero la cruz es pagar, pero quien ha pagado es Jesucristo. La persona de Jesucristo, nacido de María Virgen, cabeza. Él en María, a través de sus sacramentos en la iglesia, Él sigue gestando su cuerpo, que somos las criaturas humanas. Pero nosotros no vamos a ser obligados a unirnos al cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que unirnos al cuerpo de Cristo y alcanzar esa victoria libremente. Y entonces esa victoria, ese perdón, tiene que ser acogido. Pero tiene que ser acogido por criaturas imperfectas heridas en su razón, que, diríamos, en esa naturaleza herida van a querer alejarse de Dios, porque están en tinieblas. Y entonces viene Jesucristo, que es luz, para auxiliarnos y se hace solidario con nosotros cuando nos asume la naturaleza humana. Dios de Dios, luz de luz, hombre verdadero y Dios verdadero. Y por eso es que es tan saludable para curar nuestros errores, nuestra soberbia, como nos enseña la Iglesia y la multitud de santos a lo largo de la historia, es una y otra vez volver a los pasajes de la pasión de Cristo. Porque nos muestra que Dios padece, no es como el Dios de los filósofos. Porque en la experiencia humana, nosotros, si es que alguien dice que me ama, pero no se interesa por mi dolor, por mi sufrimiento, por mi enfermedad, extraño amor. Extraño amor. Y entonces la realidad misteriosa del pecado es que el pecado hiere a Dios. No en el sentido de que daña su ser divino, uno y trino, sino en que hiere el amor de Dios por su creación y por las criaturas humanas, por ese amor extremo. Por eso es que decimos que el amor de Dios es misericordioso, ya estaba revelado en la antigua alianza, en los profetas. Los amo con entrañas de misericordia, dice Isaías. Si tu madre te abandona, yo no te abandonaré. Oseas, Isaías, los profetas, los salmos nos hablan de un amor pasional. Y eso, por eso es que se manifiesta en Jesucristo. Pero Jesucristo es persona divina. Y entonces, cuando la persona divina de Jesucristo, con dos naturalezas, humana y divina, como nos enseña la Iglesia en el Concilio de Calcedonia, a partir de la propia revelación, sin mezcla ni confusión, quien sufre es la persona cuando está Jesucristo, Dios y hombre verdadero clavado en la cruz. Dios está sufriendo. Y por eso San Pablo dirá lleno de asombro, Dios se ha hecho pecado. Jesús se ha hecho pecado por nosotros
El inocente ha tomado lo que corresponde a la culpa, a la condena, al sufrimiento, al dolor que produce el pecado. Él no cometió pecado, él es el 3 veces santo. Pero todo lo que produce el pecado lo ha asumido. Y él ha pagado en su cuerpo, en su persona, en su naturaleza humana, lo que nos corresponde a nosotros para que nosotros podamos llevar una cruz y seguirlo. Porque lo que el ser humano experimenta cuando se va llenando del amor de Dios, en un mundo de pecadores, todos nosotros, uno va encontrando esas, diríamos, divisiones que ha producido el pecado. Y entonces uno va encontrando las burlas, uno va encontrando el desprecio, uno va encontrando el rechazo, incluso la persecución que experimentó Jesucristo de parte de su propio pueblo, que habían recibido el anuncio del Mesías, de parte de sus propios discípulos, y lo veíamos en Pedro. Pedro, a diferencia de los otros miembros del pueblo de la primera alianza en tiempos de Jesús que no lo reconocen como Mesías, Pedro le dice, sí, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, pero quiero un Mesías sin cruz, sin dolor, sin sufrimiento, como es el deseo de salvación que nosotros tenemos. Nosotros queremos ser salvados sin reconocer los pecados, sin que se nos corrija. Y por eso en el Evangelio de ayer, del domingo, el Señor decía, si tu hermano peca, corrígelo y habrás salvado a tu hermano. Y repito, el Señor dice, ese pasaje viene después de estar hablando de la oveja perdida y de ese pastor que deja 99 por la oveja perdida, que es la humanidad entera. Deja a su padre, deja a su madre, porque Él se ha unido a nuestra naturaleza para salvarnos, para purificarnos, para darnos nueva vida. Y entonces uno comprende que el pecado pues no es solamente un problema moral. No es el hijito que desobedeció a la mamá que le dijo arregla tu cuarto. No es solamente el esposo que no ayuda a la esposa para hacer, diríamos, algunas tareas domésticas. No solo es la señora que se junta con la otra señora y de repente empiezan a comentar de los defectos de una tercera persona. Todo pecado es contra Dios. Es decir, el Señor lo que nos revela es que los problemas morales del bien y del mal se originan en que nos alejamos de Él. Y cuando nos alejamos de Él no es que yo de un momento a otro caigo en el pecado. Y eso nos enseña también el Señor en la revelación. Lo decíamos también la semana pasada. Nosotros en el bautismo ya hemos sido santos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habitan en nosotros. Nuestro corazón y el corazón de Jesús son uno, son esa tierra prometida donde habita el Señor. Es esa morada que el Señor quiere preparar. Pero nosotros, en medio de este mundo de pecadores, a veces incluso a partir de nuestros propios familiares y de los más cercanos, vamos dando poco a poco pasos en los que nos llenamos de apegos, en donde nuestros gustos, nuestro querer se va haciendo, diríamos, más fuerte, más exigente, y sin darnos cuenta nosotros
vamos trazando caminos para los pequeños, para los débiles que se van alejando lentamente de Dios y cuando tienen que decidir ya con plena conciencia, pecan. Nosotros no pecamos de un momento a otro. Eso también en el Éxodo, en la liberación de Egipto, se nos muestra estas personas que en medio del desierto extrañaban la cebolla, las carnes, los berros de Egipto. Entonces, claro, creer que yo ya sé qué es el pecado, que agarro los 10 mandamientos y leo, hago check, check o no check, esa es una mirada que puede llevarnos a un moralismo. Y efectivamente así pasó en el pueblo de la Primera Alianza. Y también por eso hace que los apóstoles, ante recibir el anuncio de la cruz, lo rechazan o lo ignoran. Entonces Pedro lleva aparte a Jesús. Lo veíamos. Capítulo 16 de San Mateo. Y entonces les dice, eso no te puede pasar. Hay otro camino, le quiere decir a Pedro a Jesús. No es el camino de la cruz, no es el camino de la muerte. Eso es muy costoso. Pedro, sin darse cuenta, está haciendo la misma tentación de Satanás en el desierto. No ayunes, dile a las piedras que se conviertan en pan, te voy a dar todos los reinos de este mundo. Tú tienes poder. Tú puedes derrocar a los romanos, tú puedes hacerte rey y sentarte en el trono de Caifás. Ellos alucinaban algo así. Y Jesús le dice, tú no vas delante mío, tú tienes que ir detrás mío. Tú eres discípulo, tú no eres maestro. Tú eres criatura. Y nosotros muchas veces tardamos en darnos cuenta que queremos hacer, diríamos, compatible el camino que nosotros creemos que es el que más nos conviene con el camino que pasa por la cruz para la victoria definitiva sobre el pecado. Y el pecado, decíamos la semana pasada y también ayer, la raíz de todos los pecados, la cabeza de todos los pecados es la soberbia. Y por eso es que nosotros, para alcanzar la vida, tenemos que pasar por la muerte. Y Jesucristo ha atravesado ese camino. Y en el misterio más grande, exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Jesucristo, al haber asumido nuestros pecados siendo un inocente, Él ha asumido la lejanía de Dios que produce el pecado. Está experimentando la más profunda tiniebla para que nosotros cuando experimentemos también las tinieblas, la sedia, las pruebas, sepamos que no estamos solos y por eso se produce ese eclipse. Pero el Señor sigue hablando para que sepan que Él está ahí, porque el Señor muere, dice los evangelios, hacia la hora nona y el eclipse empieza hacia la hora, hacia las 12, hacia la hora sexta. Y entonces Él pronuncia palabras en tinieblas. Sigue diciendo, yo estoy aquí. Cuando le dirige esa mi última palabra, Padre, todo está consumado, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es que el Señor sabe ya bebió hasta las heces, como dice el Salmo, el pecado del mundo, pero ya alcanzó la victoria, porque el amor se ha mantenido fiel. La traición, la mentira, el engaño de las criaturas humanas, el desprecio, las burlas, el dolor, no han hecho que el amor desaparezca, que el amor disminuya, no se bajó el Señor de la cruz. Y entonces, como comprendemos,
este misterio es un misterio grande. Y por eso es que a veces esas aproximaciones que uno puede tener, yo ya lo sé, ya lo comprendo, no hay problema. ¿Para qué me vuelven a hablar lo mismo si ya he visto esa película? Es porque nosotros no lo estamos aplicando en primera persona al camino que tenemos que seguir y al tipo de decisiones que tenemos que tomar. Porque, claro, muchas veces en las tinieblas podemos tener grandes dificultades para entender la experiencia del dolor, del sufrimiento, de las injusticias en nuestros seres queridos, en nosotros mismos. Y si es que estamos en ese momento con tibieza o no hemos crecido en la fe y no hemos tomado conciencia de lo que produce el pecado, entonces nosotros podemos renegar. Judas se desesperó, Pedro lloró. Pedro se arrepintió, se dio cuenta de que él le había fallado al Señor. Se dio cuenta de su presunción. Es decir, Pedro, que es mostrado en toda su debilidad, en sus imperfecciones, nos muestra justamente esa coexistencia de el pecado, de la necesidad de la conversión día a día, pero también de la gracia, del amor de Dios. Porque Pedro amaba al Señor, pero lo amaba de manera imperfecta todavía. Porque sus debilidades no habían sido purificadas, porque tenía miedo y él creía que sabía cuál era el bien. Es decir, necesitaba una mirada más espiritual. Necesitaba el don del Espíritu Santo, necesitaba ser purificado en el fuego. Y eso lo necesitamos todos los seres humanos. Por eso el Señor dirá, he venido a traer fuego y quisiera que ya arda. Eso es lo que tiene que producirse en nuestro corazón, que arde el amor de Dios. Pero lo que endurece nuestro corazón, lo que apaga ese fuego, es justamente nuestras autosuficiencias, el creer que nosotros tenemos méritos, que somos mejores que los demás, en una palabra, la soberbia. Y por ese motivo es que tenemos que crecer en humildad y es muy difícil. Y el Señor se ha valido de todas las imperfecciones de todas las criaturas humanas y Él mismo, antes que nosotros, lo experimentó para que esas consecuencias de la soberbia, que es despreciar, humillar y todo lo que hace y produce dolor en los demás, sea simultáneamente medicina. Eso se manifiesta en la cruz de Cristo y en ninguna otra cruz. Solo los que están en la cruz de Cristo, unidos a Cristo en la cruz, podrán participar de esa victoria. Y por eso es que el Señor, no porque quiere hacernos sufrir, no porque quiere torturarnos, ni porque es masoquista, ni quiere jugar con nosotros, sino que quiere que nosotros libremente, con plena conciencia, usando de nuestras facultades superiores, de nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nosotros le podamos decir sí, incluso en esos momentos difíciles. Y para eso Él viene a nosotros. Está a la puerta y llama. Y nosotros necesitamos responder. Pero como son tantas las tinieblas, el Señor, diríamos, da sus dones, los distribuye de distinta manera. Y a que más se le da, más se le va a pedir. Y entonces
nosotros tenemos que saber que en María, sin pecado concebida, tenemos ese testimonio ya de esa victoria y que ella misma, siendo santa inmaculada, experimentó el dolor, pero con fe, con esperanza, con caridad, y por eso supo acoger a los que asesinan a su hijo como hijos, y supo estar de pie sabiendo que la última palabra es la del Señor, porque el Señor la preparó para esa misión singular. No es mérito de María, como que tampoco será mérito nuestro. Y entonces la salvación es don gratuito. Y esa salvación se alcanza si es que nosotros alcanzamos a comprender, como ya hemos dicho varias veces, que esas virtudes teologales no son distintas. Perdón, son distintas, pero no son separadas. No las podemos separar. La fe, la esperanza y la caridad son ese camino para poder decir ese sí y poder negarnos a nosotros mismos y poder tomar la cruz. Y son don sobrenatural y simultáneamente acto humano, porque nosotros libremente le tenemos que decir sí al Señor. Y el momento donde será más difícil decirle sí al Señor es cuando nosotros experimentemos en nuestros seres queridos, en nuestra propia carne, esas tinieblas que produce el pecado, que produce dolor, sufrimiento y muerte. Pero el Señor ya ha vencido. Entonces, yo quisiera detenerme en este momento, no sé cuántos minutos hemos tomado, la verdad que no me fijé exactamente la hora de inicio, pero tal vez haya algún comentario, alguna pregunta que ustedes quieran hacer, quieran formular y que podamos hacer algunos comentarios finales. Muchas gracias por su paciencia. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? O Padre, alguna pregunta por escrito, no sé, acá veo un mensaje. Padre, muchas gracias por tanta enseñanza. Realmente, cuánto le faltamos al Señor en cada detalle, ¿no? Que a veces no percibimos, y yo creo que pues, de la oración que usted nos habla siempre, también nos ayuda a afinar el alma y a ir percibiendo más las faltas que tenemos contra nuestro Señor, y también cuánto por reparar. De lo que usted venía exponiendo, también pensaba en esta Agenda 2030, Padre, ¿no? Que tiene una programación realmente cargada de atentado contra la dignidad y la vida humana. Entonces, consulto, nosotros podemos decir que con esto se están normalizando el pecado, que seguimos crucificando a nuestro Señor. Diríamos esa tendencia que produce el mismo pecado, que rechaza a Dios, y cuanto más grave, más permanente, más, entre comillas, ya endurece más nuestro corazón, nos alejamos más de Dios y estamos más en tinieblas. En las tinieblas, para reconocer las realidades sobrenaturales y trascendentes, entonces nos queda ante esa situación en el hombre solo ver lo inmediato, lo pasajero, y entonces construir la Torre de Babel, es decir, un mundo sin Dios, a nuestra manera. Y claro, eso más explícitamente, siempre ha habido esto, pero más explícitamente en los tiempos modernos,
Eso se ha ido poco a poco instalando, lo hemos comentado en otras ocasiones, más visiblemente a partir de la Revolución Francesa que no ha terminado. Y esta Agenda 2030 es un paso más en esa dirección. Nosotros sabemos que eso no lleva a resolver nada. Y sabemos que el Señor ya venció. Y sabemos que esa agenda lo que va a producir es más dolor, más sufrimiento. Es decir, las consecuencias del pecado, más muerte. Para muchos. Para algunos que se consideran que serán los beneficiarios, entre comillas, construirán su orden. Pero nosotros no nos fijamos en qué y cómo diríamos, se despliegue el pecado a nivel personal o a nivel, diríamos, global, en las distintas formas, como, diríamos, lo más importante, porque nosotros lo que sabemos es que lo más importante es que ya todo eso son manotazos de ahogado, como nos dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 12. Efectivamente, el dragón ha sido arrojado sobre la tierra, se lanza sobre el linaje de la mujer, pero le queda poco tiempo. Y esas cosas sirven para prueba de nuestra fe. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué hacer ante eso? En primer lugar, y ahí nos ayuda lo que veíamos ayer en el capítulo 18, el domingo en el capítulo 18 de San Mateo, estamos haciendo una grabación. Por eso es que eso del ayer me sale tanto, ustedes lo están viendo esto el jueves, pero estamos grabando esto el día lunes, ya cerca de la 1, no, ¿qué hora es? Las 11, creo. 11 de la mañana, casi con un minuto. Entonces sí, efectivamente, ayer se nos hablaba de esta corrección fraterna, decíamos que es tan difícil, pero se nos dice que cuando dos o más se reúnen en mi nombre, entonces lo que nosotros tenemos que saber que estas cosas son para que hagamos más oración. Para que nosotros que sabemos, como les dice el Señor en Getsemaní, el espíritu puede estar dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces nuestras pasiones nos pueden llevar no a amar más como el Señor ama, sino a odiar a los pecadores. Nosotros odiamos el pecado, no a los pecadores. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Y nosotros por eso tenemos que pedir por la conversión de los pecadores. Si en nuestra familia, en las personas cercanas, nuestro testimonio de vida coherente, de fe, de amar como el Señor ama, en camino, en purificación, lo hacemos con plena conciencia, con el auxilio de la gracia del Señor y ayudamos a los pequeños, a los más jóvenes que pueden ser fácilmente engañados, entonces haremos un bien, haremos una corrección. Pero si nosotros solamente creemos que es suficiente decir qué mal, qué terrible esta agenda, cada vez está peor, qué mal el aborto, qué mal la eutanasia, qué mal que los padres maten a sus hijos, que los hijos maten a sus padres, qué mal la guerra, que por supuesto son males. Nosotros tenemos que decir, son consecuencias del pecado, son consecuencias de que nos hemos alejado del Señor. Y la única forma es volver al Señor. Y entonces algunos se burlarán, otros dirán, no hay Dios, pero algunos pecadores se podrán convertir. Los que tengan conciencia del pecado, por eso es que es importante hablar del pecado. Pero si creemos no hay pecado, estamos diciendo no hay Dios, o peor, estamos diciendo Jesucristo y la cruz no sirve de nada. La cruz no es la victoria.
es un fracaso. O podemos decir, no existe cruz, no existe Dios. Entonces nosotros tenemos que saber que eso es lo que el mundo quiere. Eso es lo que quieren los impíos. Es decir, los que creen que no hay un Dios no son hijos de Dios, en consecuencia ellos se han adueñado y creen que son ricos. Y por esa razón no quieren seguir al Señor. Y más que fijarnos por eso en el mal, tenemos que fijarnos cómo en nosotros el Señor nos ha dado esos dones, esa gracia que nos permite, diríamos, querer escuchar. Y si es que es así, es porque el Señor quiere obrar a través nuestro. Y entonces, la victoria es del Señor. No será por una acumulación de fuerzas humanas de la iglesia peregrina, ni las personas de buena voluntad. Y es la prueba de la fe. Pero el Señor quiere que nosotros por eso podamos estar de pie en el momento de la prueba. Y hay pruebas personales, pruebas familiares, y en algún momento habrá la prueba suprema, que es la del impostor, del anticristo, del impío, que es el enemigo de Dios, que tendrá también su enviado. ¿Cuándo ocurrirá eso? ¿Cómo y dónde? No sabemos. Sabemos que en algún momento esos acontecimientos se van a desencadenar. Lo que nosotros tenemos que saber es que tenemos que mantenernos firmes en la fe. El Señor mismo nos dirá, en Mateo lo dice capítulo 24 y 25, este año lo veremos en la versión de Lucas capítulo 21. Entonces, cuando veamos esas cosas, alégrense, se acerca la liberación. Pero también lo veíamos en la advertencia de Pablo en la primera carta a los tesalonicenses la semana pasada. Porque cuando nosotros escuchemos paz y seguridad, es decir, la paz del mundo y la seguridad del mundo, cuando la gente ya crea que eso es lo único y no quieran acoger la paz de Cristo, ni tengan la fe que justamente en Él nos apoyamos, en Él tenemos nuestra confianza y nuestra seguridad, es porque ya la victoria está más cerca. Entonces, no hagamos loas al mal ni al pecado, sino demos gracias al Señor por su misericordia, que a pesar de tan grandes pecados de los seres humanos, sigue amando al mundo, tanto que envió a su Hijo único que está con nosotros y en nosotros. No sé si es que hay algún otro comentario o pregunta. Buenos días, Padre Augusto. Buenos días, ¿cómo está Isabel? También, igualmente. También para agradecerle en realidad esta reflexión, porque como todas las que usted nos comparte, no solo nos ayuda a conocer más de nuestra fe, ¿no?, del mensaje del Señor, sino también a examinarnos, ¿no? Creo que es un poco el sentido de lo que usted comparte con nosotros, ¿no? Porque la idea no es que quede ahí, sino que también nosotros nos interpelemos con todo lo que usted nos comparte, ¿no? Entonces, un poco escuchando a Maticita, claro, si usted siempre nos ha comentado que el combate espiritual que tenemos que vivir por toda nuestra vida presente, se trata de mantenernos en la fe, ¿no? Concentrarnos en eso. Entonces, todas esas ideologías o esta agenda a la que se refiere Mati, todas son distracciones. A veces se pueden convertir en distracciones, incluso a veces nos puede mover el deseo de colaborar, ¿no? Quizá porque vemos que hay mucha gente que trabaja también en este combate que lo llaman cultural, pero nosotros ya sabemos que la raíz de todo es el pecado y es espiritual, entonces la respuesta nuestra, ¿no? ¿No? Un poco A quería ver, ¿cómo surge este tema de esta lucha cultural? Claro, ahora se ha hecho más actual
por una serie, diríamos, de personas que promueven, pero esto surge ya de la propia reflexión de la Iglesia, pero que siempre se puede torcer. Y es un tema, diríamos, delicado, ¿ya? Yo no voy a pretender, diríamos, esclarecer todo esta situación, pero quisiera mencionar algunas cosas. Y lo primero es que las manifestaciones culturales, léase las leyes injustas, las leyes impías contra el propio hombre, especialmente en el campo de la vida, de la familia, el aborto, la eutanasia, todas estas técnicas de fertilización artificial, todo lo que tiene que ver con el transhumanismo y todas estas cosas que la tecnología y los desarrollos de la ciencia humana permiten como posibilidad para, entre comillas, ilusionar a algunos con una felicidad, un mundo sin Dios, una especie de reedición del progresismo del siglo XVIII. Entonces, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que este tema de lo cultural tiene que ver con el deseo de convocar a todos los seres humanos para edificar el bien común. Porque, claro, la gente, el razonamiento iba en esta dirección. Si nosotros le decimos a las personas, por ejemplo, budistas, musulmanes, judíos, primero acepta a Jesucristo y después obramos, entonces el apoyo, diríamos, de gente que puede tener un deseo, diríamos, del bien, o incluso gente que no tenga creencias religiosas y que quiera el bien, podrían sumarse a edificar el bien común. Entonces eso desde una dimensión política, de suma de fuerzas, etcétera, en un frente amplio, diríamos, por el bien común, suena razonable. Pero eso la Iglesia lo menciona porque entiende que hay una ley natural. La ley natural significa que es aplicable para todos los seres humanos. La ley natural está recogida en los 10 mandamientos, que siendo ley natural, el ser humano herido por el pecado no alcanza a comprender y por eso el Señor le entrega al pueblo de la primera alianza a través de Moisés. Entonces, los 10 mandamientos, según lo que nos enseña la revelación y lo que nos enseña la Iglesia, son accesibles para todos los seres humanos. En ese sentido, esos 10 mandamientos no son, diríamos, para aceptar los 10 mandamientos, no necesariamente tengo que aceptar a Jesucristo. Y entonces, eso de ahí a la gente puede hacerle creer que no es tan importante anunciar a Jesucristo y puede ser incluso evangelizar y hablar de Jesucristo puede ser hasta cierto punto una especie de retardo para los bienes pasajeros, lo temporal, el bien común temporal. Pero cuando yo no me doy cuenta que hay un bien común eterno, entonces yo estoy interpretando dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios, como que las cosas en el mundo Dios no interviene. Y eso en el fondo es negar a Jesucristo. Es decir, negar que el Eterno entró en el tiempo, que el Verbo se encarnó. Y entonces eso surgió pues en el contexto de la Reforma, de la Revolución Francesa, etc. Y sigue latente.
Entonces hay personas que buscan un cambio político, un cambio cultural, un cambio educativo. Nosotros, ¿qué decimos? Eso no sirve, no hay que hacerlo. No, eso es como yo lo veo como médico, ¿ya? Eso es como los sintomáticos. Una persona que tiene una enfermedad grave, no es que digo, ya, entonces yo trato solamente la enfermedad grave, me voy a la causa y no le doy ningún sintomático, no le bajo la fiebre, no le quito el dolor. No, sí, yo también le doy sintomáticos, atiendo sus síntomas, pero no olvido el origen, la causa. Porque si yo digo, mira, lo único importante es los sintomáticos y no hago nada en relación a la causa, esa persona probablemente le dé solo cuidados paliativos, lo lleve a la muerte. Entonces Jesucristo ha vencido la muerte. Sin Jesucristo no podemos, por eso es tan importante la cruz y la resurrección. Entonces, lo que significa eso es que nosotros no podemos dejar de anunciar a Jesucristo a tiempo y a destiempo. Ay de mí si no evangelizo, dice San Pablo. Pero claro, hay personas que a lo largo de la historia, también dentro de la iglesia, se han visto seducidas por, entre comillas, anteponer los bienes pasajeros, el bien común temporal, al bien eterno. Y el Señor nos dice, busca primero el reino de Dios, lo demás viene por añadidura. Entonces, cuando las personas de fe, ante esa situación de la dureza, de las injusticias o del mal temporal, quieren acelerar la solución y creen que para eso se necesita realizar esfuerzos humanos sin Jesucristo como centro, es que no entienden quién es Jesucristo y no entienden quién es el hombre. Solo entendemos quién es verdaderamente el ser humano en Jesucristo, que me revela quién es Dios y quién es el hombre. Y entonces uno dirá, pero bueno, pero estas personas, ¿y qué hacemos con los que no son creyentes? El Señor sabe. Él es Dios. La fe es un don. Y tenemos los ejemplos de los paganos que se han convertido. Porque en el mismo pasaje del domingo de ayer se decía, trátenlos como paganos. Y algunas personas cuando leen ese pasaje dicen, trátalo como pagano, entonces desprécialo, ignóralo. No, Jesucristo envió a sus apóstoles a los paganos. Vayan al mundo entero. El mundo entero, la mayor parte del mundo era pagano. Solo no eran paganos el pequeño pueblo de Judea, de los judíos. Entonces, ir a los paganos es ir a anunciar el Evangelio. Es ir a anunciar a Jesucristo, es ir a bautizar y a hacer discípulos, que es lo que dice Jesús en el capítulo Mateo 28. Pero claro, en esas confusiones, las personas creen que de lo que se trata es ya de no anunciar a Jesucristo, ya no hay que ser misioneros, lo único que necesitamos es ser una especie de ONG que contribuya a resolver los problemas temporales. Y por supuesto hay problemas de salud, hay problemas de enfermedad, hay problemas de hambre, subsisten. Y eso es lo más importante. De alguna forma esa es la propuesta de la Agenda 2030. En el nombre de esos bienes quiere convocar. Pero claro, simultáneamente soluciones técnicas. El problema es que hay mucha población, dejemos que la gente decida libremente, entonces no impongamos, no juzguemos, y entonces con todos esos elementos lo que vamos haciendo es una moral sin Dios, sin Espíritu Santo, sin Cristo, y entonces se cae en el moralismo. Tenemos que ser buena gente, y claro, nosotros tenemos que estar vigilantes.
Porque con eso lo que estamos diciendo, la cruz de Cristo no es victoria. ¿Y por qué uno puede llegar a esa conclusión? Porque nuestra fe es vana. No hemos crecido en la esperanza, no deseamos ir a la casa del Padre, no deseamos la bienaventuranza eterna, sino que creemos que el cielo, etcétera, es como tener pues un lotecito con todas las cosas, aire acondicionado, todos los bienes pasajeros, pasarla bien. Y no entendemos que es entrar en el misterio mismo de la Trinidad. Es algo que ni el ojo vio, ni la inteligencia del hombre, como dice San Pablo. Entonces, claro, necesitamos esos dones sobrenaturales. Necesitamos la vida en Cristo. Si no, no somos cristianos. Si no podemos acoger, entre comillas, parte de la doctrina cristiana, la moral cristiana, pero no a Jesucristo. Eso de alguna forma le pasó a los apóstoles en Jerusalén. Ellos no renegaron de las enseñanzas de Cristo, pero no quisieron pasar por la cruz. Les padeció demasiado escándalo. Por eso es que necesitamos ese don y saber que lo tenemos que pedir para que la gente en primer lugar se dé cuenta que es pecadora. El problema es el pecado. Por eso es que hay gente que dice no hay pecado, no hablemos de pecado, no hablemos del demonio. Yo recuerdo esa entrevista que me hacía ese periodista en radioprogramas y me decía, pero ¿por qué habla de pecado, de demonio? No, no, claro, él no es que quería solamente cambiar el tema o poner cosas que, que yo no había dicho, y sabía bien que no había dicho eso, sino lo que estaba reforzando es su mensaje. Hablemos de moral, hablemos de estas cosas, pero sin demonio, sin Cristo. Seamos razonables. Y claro, esa es la tentación. Muy bien. No sé si es que hay alguna otra pregunta, comentario. Si no fuera así, quedamos ahí. Está bien. Vamos. Sí, padre, sí, yo quería hacer un comentario. Ustedes se acordarán de mi pregunta inicial, ¿no? Ahora, después de la charla, encuentro que tuvo un grave defecto, ¿no? Al referirme a la cruz simplemente como un lugar de expiación, de pago por algo superior o algo que he hecho, ¿no? Sencillamente la pregunta, y así lo estoy entendiendo después de su charla, me estaba olvidando de que la cruz es un punto de encuentro también con el Señor. Es un punto de encuentro en el que voy a gozar de su entrega, voy a compartir con Él la entrega, ¿no? Entonces, creo que bajo ese concepto, Padre, y por todo lo que acaba de decirnos, la cruz ya no sería conceptualizada como algo malo o simplemente un sinónimo de sufrimiento o un sinónimo de tragedia y cosas por el estilo. Realmente es algo maravilloso que el mismo Jesús nos ha dado, ¿no? No solamente fue el lugar donde Él murió, se entregó o expió nuestros pecados, sino es el punto donde también nos invita a encontrarnos. Yo creo que he aprendido esto con su charla en estos momentos. Nada más quería decirle, Padre, eso. O sea, la cruz es el lugar del amor extremo. Es el lugar del amor y de la entrega total que da vida. La cruz es el lugar de la victoria. Pero es una victoria que se alcanza de una manera que con la sola razón, con todo lo que el mundo nos dice, nos parece pues imposible. Y por eso es que necesitamos el don del Espíritu Santo, que lo que va a hacer es que en la fe, en la esperanza, en la caridad, en la fortaleza que nos dan estos dones, nosotros podamos realmente
confiar en el Señor. Y el Señor quiere que esa cruz sea camino. O sea, lo tenemos que hacer poco a poco. Como toda la vida terrena de Jesucristo fue cruz, no solo el momento supremo del Calvario. Es decir, pasa por negar. Si nosotros creemos que vamos a llegar a encontrar la cruz sin negarnos, nosotros a lo malo que pondremos es una cruz como adorno. Y es un misterio. Cada persona, el Señor sabe cómo la vamos a tener que vivir. Pero en comunión con el Señor nos ha prometido que no vamos a llevarla solas y que no va a ser más fuerte, más grande que nuestras fuerzas. Entonces, con eso nosotros sabremos que esa soberbia, que es lo que en realidad es el pecado que tenemos, nuestros pecados no son pequeños detallitos que no le hacemos al Señor. A veces uno puede creer, ay, es que yo a veces me faltan detallitos, no, soy muy... No, el problema es la soberbia. El problema es que nosotros queremos un camino diferente. Nos parece que es muy, diríamos, es indeseable. Entonces, nosotros necesitamos ir teniendo los mismos deseos del Señor y eso solo es posible si es que el amor de Dios no enciende ese fuego en nosotros. No es meramente intelectual, no es un asunto simplemente de voluntarismo, porque ellos habían dicho cuando el Señor les anuncia que van a ir a Betania, donde lo quieren matar, de donde había salido porque había muerto Lázaro, ¿no? Entonces dice, vamos con él, dice Tomás, muramos con él. Entonces aparentemente estaban todos muy valientitos, muy machitos, todos querían morir con el Señor. Pero claro, nosotros no sabemos, pues. O sea, nos decimos muchas cosas de boca para afuera, pero nosotros no conocemos nuestro propio corazón. Entonces, esto no es que hay que pensar, ah, ya, ahora sí ya lo entendí. No es un problema que se entiende con la razón. Es algo que se tiene que hacer camino. Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de los Dolores, a quien el 15 de septiembre celebra la Iglesia, porque ella sabe que esos dolores de parto son para vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy bien, hermanos, mucho ánimo. Hasta el próximo jueves, Dios mediante. En realidad, como esto es una grabación, ustedes la van a ver el jueves. Si no, les hubiese dicho que nos vemos el próximo miércoles. Sí, nos vamos a ver en el programa de Radio María. Muy bien, mucho ánimo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dios lo bendiga, gracias. Bueno.